Cuando los agresores toman a Sara, le gritan improperios, vulgaridades, todo derivado de su identidad sexual. Se burlan de su orientación, de su identidad de género. En Colombia sigue siendo peligroso expresar libremente el amor cuando se trata de una pareja del mismo sexo. Él se da un pico con otro chico, empieza una serie de circunstancias y persecuciones sistemáticas, lo empiezan a sacar de clase para que hable delante de ella sobre su orientación sexual. A mí me empiezan a pedir certificados psicológicos. Muchas veces me la metieron al baño, que le iban a cortar el pene, que porque ella quería ser niña. Hace 4 días llevamos 38 casos de personas LGBT asesinadas. Mientras la llevaban a donde la iban a arrojar, básicamente porque su identidad de género es que básicamente Sara era una mujer trans. Sara Millerey estaba atrapada en medio de la corriente de la quebrada La García. Era una carrera contra el tiempo porque el agua amenazaba con arrastrarla más y más. Y entre las cosas que estuvo haciendo el conductor fue golpearme con una varilla diciéndome homosexual de mierda y pues tratándome muy mal mientras me iba golpeando, y llamaron a otras personas a seguir con el linchamiento. A mi hija me la mataron por homofobia. Colombia es un país no solamente muy homofóbico y tapado, sino muy transfóbico y violento. Buenas noches. Hace apenas algunas semanas, una publicitada besatón en el Centro Comercial Andino de Bogotá volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Colombia lleva años sin resolver. ¿Por qué sigue siendo peligroso expresar libremente el amor cuando se trata de una pareja del mismo sexo? Lo que comenzó con la denuncia de una pareja gay que dijo ser reprendida por besarse en ese lugar público, terminó convirtiéndose en una protesta contra la homofobia y la transfobia. Pero ese episodio, lejos de ser un hecho aislado, es el síntoma de una realidad mucho más profunda. Mientras las organizaciones defensoras de los derechos LGBTIQ+, advierten sobre el aumento de los actos de violencia y denuncian un preocupante aumento de agresiones contra ellos en el país, a veces mortales, detrás de las cifras hay historias que siguen estremeciendo a Colombia. Esta noche conocerán una, la madre de un joven llamado Sergio Urrego, que hoy sufre por la muerte de su hijo. Su historia es hoy un doloroso símbolo de las consecuencias de la discriminación. Así inicia esta investigación de Diego Wauque con la producción de Paula Álvarez, Víctimas del prejuicio. En 2015, un año después del mediático y desgarrador suicidio de su hijo, Alba Lucía Reyes creó la Fundación Sergio Urrego. En su sede del norte de Bogotá, nos recibe con una advertencia. Solo dispone de 1 hora para atendernos. Pero la memoria afectiva no sabe de cronómetros. Su límite se extendió a una tarde larga, propicia para reconstruir el capítulo más devastador de su vida. Así, sin la prisa de la prensa de aquellos años, brotó la verdadera historia de su muchacho. Un relato íntimo teñido de miedo, rebeldía, horror y una profunda discriminación. Bueno, Sergio siempre se caracterizó por ser una persona muy seria, pero tenía un humor muy crítico, siempre muy desde como la justicia en sus edades tan cortas. De hecho, empezó desde muy corta edad a leer libros. Sus primeros libros fueron infundados en Quino, en Mafalda, y más adelante se inclinó por otros tipos de lecturas como Edgar Allan Poe, Karl Marx. A los 16 años, más o menos había leído más de 256 libros. Hasta entonces, su adolescencia transcurría con relativa calma. Sin embargo,
Todo cambió la tarde en que un profesor de su colegio, el gimnasio Castillo Campestre en Tenjo, Cundinamarca, descubrió un video en el teléfono de una alumna. Pues en su colegio él se da un pico con otro chico que era precisamente uno de los jóvenes con los que él había iniciado su colegio a los 8 años de edad. Nos comentaron que él se dio un pico delante de los otros chicos de manera inocente, pero ellos ya sabían que posiblemente ellos dos tenían una relación. El beso fue grabado por una compañera. Cuando ellos toman esta foto, el profesor se da cuenta y por eso le decomisa el celular, que él necesita ver la foto que él había tomado. La hace borrar, sin embargo al otro día llaman a Sergio y a su pareja, les empiezan a preguntar que por qué esa foto y empieza una serie de circunstancias y persecuciones sistemáticas entre la directora de su colegio, los docentes y la psicóloga de su colegio, donde a Sergio lo empiezan a sacar de clase para que hable delante de ella sobre su orientación sexual. A mí me empiezan a pedir certificados psicológicos para saber si Sergio estaba bien. ¿Hablar ante quién? Ante las directivas del colegio, docentes y las coordinadoras. Pero según Alba, eso no fue todo. Esta publicista asegura que el colegio obligó a Sergio a que les revelara a ella y a su esposo su orientación sexual. ¿Y ustedes cómo lo tomaron cuando Sergio les contó sobre su orientación sexual? Con sus ojos llenos de lágrimas me lo contó. Y en ese momento, como mamá, solo pude decirle que el único o la única etiqueta que no le podían quitar era la que era mi hijo. Es difícil porque era un chico de solo 16 años y verlo con tanto miedo simplemente por el hecho de seguramente haber descubierto el amor de manera diferente es muy difícil. Lo peor es que unas semanas más tarde, el caso se desbordó por completo, de los salones de clase a los despachos de la fiscalía. Finalmente la directora hace que los padres de su pareja, que tampoco entendieron en su momento ni aceptaban la orientación sexual de su hijo, aceptaran que a cambio de que los dos estuvieran separados en su colegio, faltaban solo 4 meses para graduarse, ellos lo denunciaran como un acoso sexual ante la Fiscalía de Menores. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué Sergio víctima en todo? ¿Por qué la cogieron todo contra Sergio? Porque muy seguramente los papás del otro chico no aceptaban la orientación sexual, mientras que nosotros acogimos a Sergio. Según Alba, en las vacaciones de mitad de año, las directivas de este colegio le pidieron a Sergio ser tratado por un psicólogo particular para disque intentar corregir esto. Entonces lo que hacen es que podemos trabajar las terapias de conversión para que estos chicos que están mal, entonces puedan corregirse, ¿no? Y puedan echarse para atrás. Aún así, Sergio fue a las consultas, pero el dictamen que el psicólogo envió al plantel, según Alba Lucía, no satisfizo a la institución. Es algo que a él le piden después para poder entrar a clase después de vacaciones y lo dejan con el uniforme puesto esperando la ruta, que porque el certificado que presentamos no cumplía con todas las exigencias y requisitos que ellos me pedían. Y fue cuando el psicólogo me dijo que lo mejor era retirarlo del colegio porque Sergio estaba muy bien, que él no encontraba nada malo en él y que lo contrario, Sergio mostraba ser muy inteligente y que pues no habría por qué estar presionando de esta manera. Y finalmente ocurre la reunión donde le dicen que presuntamente va a haber una denuncia penal en contra de él por parte de los papás de un compañero. En entrevista con Noticias Caracol, la rectora Amanda Azucena Castillo negó los hechos. No, para nada, absolutamente nunca, jamás hubo ni matoneo ni bullying de ninguno de los miembros de la institución.
noticia de la denuncia penal lo dejó sumido en una profunda zozobra, porque ponía en jaque un sueño que planificaba desde hacía años. Yo lo empiezo a ver como con preguntas de ahora yo no voy a poder viajar porque queríamos que él viajara a Australia a estudiar inglés, su tía lo estaba esperando. Finalmente, Alba atendió la recomendación del psicólogo y retiró al estudiante del grado 11. La decisión sacudió al adolescente de 16 porque, de un plumazo, tuvo que despedirse de sus amigos de toda una vida, quienes, además, nunca lo juzgaron por su orientación sexual. En el momento en que yo decido retirarlo, pues rompe ese vínculo. Él empieza un duelo muy grande porque tiene que dejar muchas cosas que formaban parte de su personalidad, de su identidad y de quién era como persona. ¿Y la relación con su pareja también termina cuando sale del colegio? ¿Eso también lo debe doler? A ellos los separan. A los papás del otro chico se los llevan del colegio y precisamente a cambio de que él termine sus estudios, colocan la denuncia penal contra Sergio. La cabeza de Sergio David Urrego Reyes se convirtió en una olla a presión a punto de estallar. Él mostró una gran migraña, un dolor muy fuerte. Ya desesperado me dijo, yo ya no quiero sentir más este dolor, me quiero morir. Pese al estado depresivo que lo gobernaba, Sergio presentó el examen del ICFES representando al colegio que, según Alba, lo tenía sumido en una severa crisis emocional. Finalmente él presenta el IFEX, de todas maneras lo presenta por este colegio, a pesar de que ya en ese momento yo lo estaba retirando. Él me pregunta a quién le va a quedar la calificación. ¿A qué colegio le queda? ¿A qué colegio le queda, mamá? Y yo le dije a este colegio, Castillo Campestre. El sábado 2 y el domingo 3 de agosto, Sergio Urrego presentó el ICFES. Me dijo, estaba muy fácil. Y yo le dije, almorcemos en el Titán. El lunes en la mañana yo debo viajar muy temprano porque yo estaba entre Bogotá y Cali trabajando. Y yo le doy un beso en la frente, me despedí. Sergio se quedó en casa con su abuela materna. En Cali, Alba tuvo un presentimiento feo y renunció al trabajo. Expresó que su hijo la necesitaba y ese mismo lunes, 4 de agosto, tomó un vuelo de regreso a Bogotá. Era las 5 y terminé viajando en el último vuelo. No le quise decir que estaba en el aeropuerto porque quería darle la sorpresa. Y cuando llegué, encontré 3 notas. Una que supongo era para mi mami porque tenía la letra grande. Llegué como hacia las 9 de la noche. En esa época mi mami tenía 90 años. Subí y estaba su cena servida en el computador, como en la mesita del computador. En el cuarto de él estaban sus libros marcados. Una carta donde decía que esa era, entre muchas cosas, que esa era su herencia, que eso solo lo podía tomar o coger sus padres y que pedía que cada libro y que esa herencia se la entregáramos a cada persona que estaba escrita en cada libro. Salía a buscarlo por todo lado, ¿no? Y luego me llamó una de sus mejores amigas y me dijo que él estaba en la Chayo. Cuando yo llegué encontré al 123 y sí me acuerdo mucho que cuando ellos me abordan, yo les dije, esto es culpa del colegio porque yo sabía por lo que estaba pasando Sergio. Cuando tú llegas a la Chayo, ¿tu muchacho todavía estaba con vida o cuál era el estado? Lo estaban reanimando. Y después subí y ya lo llevaban a la UCI y lo volvieron a reanimar. Y estuve todo el tiempo al lado de él hasta que como a las 5 de la mañana a mí se me empezaron a dormir los pies y las manos y su papá, que también estaba al lado,
me dijo, ve y tomas algo porque te puedes desmayar, algo puede pasar. Yo no me quería retirar, pero él insistió y yo me fui a tomar algo, una aromática, y volví muy rápido. Y cuando regresé, Sergio ya se había ido. En la clínica le informaron por qué Sergio llegó hasta aquí. Sergio tomó la decisión de lanzarse del Titán Plaza. Según fuentes consultadas, en los últimos años ha habido un alto aumento de transfeminicidios en Colombia. Por ello, viajamos a Antioquia para investigar el deceso violento de 2 mujeres transexuales. Por otro lado, ¿qué pasó con las directivas del colegio tras el suicidio de Sergio Urrego? A partir de este momento puede opinar con el hashtag #prejuicio. Ya regresamos. Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar excusas públicas a las familias de Sergio David Urrego Reyes por los actos de discriminación en los que incurrí. ¿El disparo dónde se lo propinaron? En el lado derecho, acá. En el estómago. Acá. Sí. Sí. 2 horas desangrándose acá. ¿Nadie la auxilió? No, señor. ¿Por qué cree que nadie la auxilió? No sé, no sé. Una de las expresiones más extremas del odio contra las personas trans son los asesinatos. Son crímenes que en algunos casos son motivados por la ignorancia, la intolerancia, el dogma, en fin, por discriminación. Por eso viajamos a Antioquia, uno de los departamentos donde se concentra una parte importante de los homicidios contra personas LGBTIQ+ en los últimos años. Allí reconstruimos las historias de 2 mujeres trans que fueron asesinadas en circunstancias que hoy generan una pregunta inquietante. ¿Fueron víctimas de la violencia simplemente por ser quienes eran? Así continúa la investigación de Diego Guauque, víctimas del prejuicio. En la clínica le informaron por qué Sergio llegó hasta aquí. Sergio tomó la decisión de lanzarse del Titán Plaza. En la tarde, cuando Alba retornó a su casa, encontró algo que, en medio de su angustia de la noche anterior, pasó por alto. Y al siguiente día yo encontré una carta donde dice: mi padre y mi madre no son culpables de lo que me haya sucedido, las situaciones que he estado viviendo últimamente en el colegio. Aunque dejé claras las razones por las que me suicido, quiero que quede constancia de que no es culpa de mi padre o de mi madre. Varios problemas que tuve últimamente, sobre todo en el colegio, fueron un detonante para que yo me suicide. La última carta de Sergio no solo se convirtió en el tesoro más sagrado para sus padres, sino que además fue la pieza clave que obligó a la Fiscalía a abrir la investigación penal. Y deja una firma con su puño y letra, que pues precisamente se estudia a través de su caligrafía, y se hizo una autopsia psicológica después de muerte, donde también se evidenció que Sergio de alguna manera fue inducido al suicidio. Es un delito muy difícil de demostrar en Colombia. Por eso los 3 cargos más importantes fueron el de discriminación agravada, ocultamiento de pruebas y falsa denuncia. Por este caso, 3 directivas del gimnasio Castillo Campestre recibieron condenas. La rectora Amanda Azucena Castillo fue sentenciada a 8 años de cárcel. La psicóloga Ivonne Andrea Cheque a 35 meses. Yo, Ivonne Andrea Cheque Acosta, en mi calidad de exfuncionaria del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar excusas públicas a las familias de Sergio David Urrego Reyes por los actos de discriminación en los que incurrí. Particularmente pido excusas porque solicité a Sergio David Urrego Reyes informar a sus padres sobre su orientación sexual diversa. Y la veedora y profesora Rosalía Ramírez a 27 meses de prisión. ¿Continúan en casa por cárcel o ya salieron? Unas ya salieron, la directora continúa. De la Fundación Sergio Urrego pasamos ahora a otra. Se llama GAAT, cercana al Parque de Lourdes de Bogotá. Aquí nos recibe Dane Aro Belmont, activista de esta fundación que brinda apoyo a personas
LGBTIQ+. Hacemos una recopilación de todos los casos de violencia, asesinato y aniquilación de personas trans y llevamos un registro desde el año 2008 de todos los asesinatos. Pero antes de desglosar las cifras de este año, comparte un episodio de violencia reciente del que fue víctima. ¿Qué le pasó esa noche? A inicios de este año yo fui víctima de violencia en razón de mi identidad de género. Por ir en una aplicación de Uber, terminaron rechazándome el servicio y se armó un alboroto y entre las cosas que estuvo haciendo el conductor fue golpearme con una varilla diciéndome homosexual de mierda y pues tratándome muy mal mientras me iba golpeando. Según esta bogotana de 33 años, las cifras de asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia han venido aumentando en los últimos años. Hay un registro que tiene la Corporación Caribe Afirmativo que habla de que cada 36 horas en Colombia es asesinada una persona de los sectores LGBT. Dentro de ese consolidado de homicidios hay un capítulo preocupante que afecta directamente a personas como Dani. No creo que sea muy bonita. La población trans. Hace 4 días íbamos 38 casos de personas LGBT asesinadas. A nivel internacional, el Transgender Europe, que es una organización que hace los registros a nivel mundial de asesinatos de personas trans, por 7º año consecutivo, Colombia ha ocupado el 2º lugar de más casos reportados de asesinato y aniquilación de personas trans en Latinoamérica. La discriminación puede empezar con un insulto, con una burla, o con negarle un favor, un saludo o un abrazo, pero puede encontrar su punto más extremo cuando una persona decide quitarle la vida a otra por el simple hecho de expresar su identidad de género o de decir abiertamente cómo es. Y por eso hemos venido hasta Antioquia, porque este departamento ha tenido unas estadísticas que van creciendo en cuanto a la violencia frente a las personas trans e incluso algunos presuntos transfeminicidios. La vida del hijo menor de Diana Carolina Ballesteros solo se puede contar en pasado. Primero, porque el nombre con el que lo bautizaron, Osman Ballesteros, cambió a los 14 años cuando decidió llamarse Mariana. ¡Órale, güey! Y segundo, porque ese nombre también pertenece al ayer. Mariana fue asesinada hace 4 meses. Tenía tan solo 19 años. A mi hija me la mataron por homofobia. Antes de que Diana Carolina, sentada frente a su casa en Bello, Antioquia, ahonde en el dolor más profundo de su vida, le propongo ordenar la historia. Regresar a la infancia de Mariana y recordar los días en que su hija respondía a otro nombre. Se llamaba Osman Ballesteros. ¿Y cuándo Osman les empezó a ustedes a manifestar que ella no quería ser Osman? Siempre. ¿Siempre? De los 8 o 9 años, ella no le gustaban los balones, jugaba al papá y a la mamá, y ella siempre era la mamá, siempre era con muñecas, pues ella nunca le gustó nada de niña. ¿Y ustedes, como papás, la apoyaron? Total, siempre. Ella cuando tenía 14 años, pues ya nos dijo que a ella le gustaban los niños. Entonces el papá y yo le dijimos que ya nosotros sabíamos. Nos dijo, si yo les dijera que a mí me gustan los niños, me van a amar igual. Y claro, te vamos a amar igual. Yo nací en un cuerpo que no es mío. Y entonces ya el papá y yo empezamos a comprarle ya ropita de niña. Hola, señores. La primera vez que yo la di de falda, me puse a llorar, pero le dije que estaba hermosa. ¿Eso fue a qué edad? A los 14 años. El apoyo de Diana Carolina fue inmediato e incondicional. No se quedó en palabras, se transformó en acciones. ¿Cómo fue el cambio de nombre o la elección del nuevo nombre? Entre las dos nos sentamos a buscar el nombre y se quedó como Mariana. ¿Y le gustaba ese nombre? Sí. ¿Y a usted también? Mariana Ballesteros, sí. Pero en su colegio poco importaba cómo le gustaba ser llamada. Mi niña sufrió mucho bullying. Lejos del amparo materno, el tránsito de Osman a Mariana fue castigado con un acoso escolar feroz. Muchas veces me la metieron al baño, que le iban a cortar el pene, que porque ella quería ser niña. Según Diana, el acoso escaló a tal nivel
que a Mariana no le quedó otra salida sino abandonar la educación secundaria. Ella se salió de séptimo. ¿Y qué hacía entonces? Trabajaba como modelo webcam en el Parque Bello. En cuestión de meses, Mariana tomó 2 decisiones definitivas. Abandonó la casa familiar y comenzó un romance con un cliente que no tardó en ofrecerle un viaje al extranjero. Para República Dominicana, y el chico le mandó para que sacara el pasaporte para que se fueran a conocer, y ella estaba con muchas ganas. De todas maneras, yo pensaba viajar con ella, fuimos, reclamamos el pasaporte, estaba feliz. Estaba feliz y me decía, me voy, mi mamuchis, me voy. Pero el viaje se quedó en ilusión. Mariana fue asesinada en la víspera del vuelo. Mi niña vivía acá. ¿Sí? Según Diana, su hija salió a las 3 de la mañana para encontrarse con un amigo en este punto del barrio Villalinda, en Bello. Lo que no sabía era que allí encontraría la muerte. Un desconocido le dispara cuando mi niña estaba acá. Supuestamente el amigo que ella estaba esperando. Okay. No sabemos qué amigo, ella nunca nos quiso decir quién. Fue hace tan solo 3 meses, el pasado 7 de mayo. ¿El disparo dónde se lo propinaron? En el lado derecho, acá. En el estómago. Acá. Sí. 2 horas desangrándose acá. ¿Nadie la auxilió? No, señor. ¿Por qué cree que nadie la auxilió? No sé, no sé. ¿Usted cree que no la auxiliaron por ser una persona trans? Puede ser. ¿Puede ser? Sí, no me la querían que se muriera. ¿Y las autoridades qué han dicho? Nada. Y ahí quedó la investigación, porque nadie me da razón, nadie me dice nada más. Y Mariana muere en el sector de arriba de Villalinda. A Uber Zapata Lopera, quien estaba de alcalde encargado de Bello al momento de esta entrevista, le preguntamos si hay algún avance en la investigación de la que se queja Diana Carolina. Es una mujer trans que habitaba en ese territorio y de hecho pues en este momento estamos en la investigación y también hay una orden de recompensa de 30 millones de pesos para el caso de Mariana. En medio de este recorrido por el centro de Bello, el funcionario evoca un caso de violencia extrema, un crimen que por su crueldad y exposición mediática conmocionó a la opinión pública nacional. El brutal asesinato de la mujer trans Sara Millerey González. Internación en Colombia por el asesinato de Sara González, una mujer trans que fue torturada y arrojada a una quebrada en Bello, Antioquia. El caso generó revuelo a nivel nacional, a nivel internacional. Debido a la crueldad de los hechos ocurridos en abril de 2025, el tío de Sara asumió la vocería del caso en representación de la madre. Su nombre es Juan Camilo González. Fue día viernes y fue a eso como de las 3 de la tarde. Era una vecina del sector, del barrio. Y después como de tanto insistir, pues contesto, también me escribió. Me dice, Camilo, tu sobrina, la hija de tu hermano, la trans, como que la porrearon y la tiraron a la quebrada. ¿Esa señora apareció ahí? No, el señor no es aquí, esa señora no es nada con él. A Juan Camilo le propongo la misma fórmula que a Diana Carolina. Viajar al pasado para evocar la infancia de Sara Millerey cuando respondía a otro nombre. Me vestía como niño, acolitaba, ayudaba con el canto en la iglesia, siendo niño, ¿cierto? Ya después como a eso de los 11... ¿Qué nombre tenían? Anderson Steven. Anderson Steven. Anderson Steven González Borja. Era servicial, era cariñoso, era alegre, le gustaban mucho las cosas de Dios. ¿Y en qué momento Anderson Steven comienza a hacer el cambio, la transición hacia Sara Millerey? Como de los 10, 11 años, porque ya entonces quería medirse ropa de mujer. Él siempre era con sus ombligueras, sus blue jeans descaderados. Ya no quiero ser Anderson, quiero ser Sara Millerey. ¿Y la familia la apoyó o hubo discriminación dentro de la familia? No, en la familia no hubo discriminación. No, porque incluso desde muy niños sí sospechábamos pues como que iba a ser así, ¿cierto? Desde los 18 hasta los 32 años, Sara Millerey defendió y habitó ese nombre. Su historia se detuvo el día en que su tío recibió la noticia de su deceso. Una llamada que marcó el inicio de una dolorosa revelación, pues con las investigaciones se conoció la sevicia absoluta con la que la mataron. Son 5 sujetos, según la información que se ha acreditado en el expediente, la llevan a un inmueble
del municipio de Bello. Saúl León es el abogado de la familia de Sara Millerey. Se encierra allí, se amarra a una columna metálica y se le golpea con unas varillas y con unos palos en su espalda, en sus brazos, lo cual digamos que generó las fracturas que Sara Millerey presentó. Un video de una cámara de seguridad mostró la siguiente escena de terror. Posteriormente la llevaron hasta la quebrada La García y la arrojaron. Según este penalista, el horror no terminó en el agua. Después de lanzarla, los agresores impidieron cualquier intento de auxilio. Allí estuvieron presentes armados. En principio no dejaron que ella fuera socorrida. Varios vecinos llamaron muy alarmados a las autoridades, específicamente a los bomberos, al detectar la dramática escena que estaba ante sus ojos. Era Sara Millerey atrapada en medio de esta quebrada, la quebrada La García. Era una carrera contra el tiempo y el acceso era muy complicado. No obstante, dos vecinos decidieron auxiliarla porque Sara Millerey estaba muy adolorida. Hacer una especie de lazo humano para detenerla y para impedir que el cauce, la corriente del agua, la arrastrara e hiciera imposible su rescate. Por fortuna, a los pocos minutos llegaron los bomberos, ingresaron por una casa y lograron rescatar a Sara Millerey, que para ese entonces aún continuaba con vida. Rodolfo Guzmán fue uno de los bomberos que atendieron la emergencia. Se le veían unas lesiones evidentes, se encontraba muy combativa, posiblemente por algún golpe que haya recibido. ¿Sara Millerey estaba viva? Sí, claro, estaba viva, muy combativa en el momento. Logramos estabilizarla y sacarla hasta la ambulancia, suministrarle líquidos vía intravenosa, estaba hipotérmica. ¿Ustedes le preguntaron qué le había pasado porque estaba en la quebrada de La García? En el momento no nos daba respuesta. Unas horas después, Sara Millerey falleció en el hospital. ¿Qué tan homofóbicos o transfóbicos podemos llegar a ser en Colombia? Quisimos medirlo de una forma muy particular en las calles. Ya volvemos. Marrana, ballena, o sea, por el cuerpo, que botó mucha pluma. Una vez me pasó que pues como una pareja de cristianos me dijo como, uy, no, como que asco, como que no se acerquen a ellas. ¿Usted qué pensó cuando la vio? ¿Por qué no le dio el abrazo? ¿Por qué no le dio el abrazo? Porque pues la vi muy alta. ¿Lo intimidó un poquitico por la altura o qué? Sí, claro, más alta que yo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La historia de Sara Millerey todavía no termina. Hubo algunas capturas, pero ahora queremos saber qué dijeron los presuntos responsables. ¿Por qué asesinaron, según las autoridades, de esa manera a esta mujer trans? ¿Qué novedades hay frente a otros presuntos responsables que aún no han sido detenidos? Y mientras este caso avanza ante las autoridades competentes, en el norte de Bogotá, una Besatón volvió a poner sobre la mesa una pregunta. La pregunta es, ¿somos los colombianos una sociedad homofóbica y transfóbica? Algunas fuentes dicen que sí, pues nosotros quisimos comprobarlo con un sencillo experimento social en las calles de Bogotá. Así finaliza la investigación de Diego Bauque, víctimas del prejuicio. Luego de ser golpeada con extrema violencia y ser lanzada a la quebrada La García de Bello, Antioquia, Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, falleció. Fue el pasado 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín. El departamento de Antioquia se levanta hoy con un nuevo homicidio a un miembro de la comunidad LGBTIQ+. Como su violenta muerte despertó enorme cubrimiento mediático, también produjo una reacción de las autoridades. Saúl León, abogado de la familia de Sara Millerey, dice que son 5 los sospechosos del asesinato. Básicamente quienes asesinaron
a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia. De los 5, asegura que solo han capturado a 2. Son 2 sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Estaban privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín. ¿Y los otros 3 por qué no han sido capturados? ¿Tiene conocimiento, doctor? No ha sido posible su ubicación. Para este penalista, no hay dudas de que el homicidio de Sara Millerey González fue por esta razón. Hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara, le gritan improperios, vulgaridades, todo derivado de su identidad sexual. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente. ¿Y se las gritaban por qué razón? Básicamente porque pues, su identidad de género es que básicamente Sara era una mujer trans. Derivado de ello, en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente. Ahora estamos en otro punto de Bogotá. El pasado 22 de julio, decenas de personas se unieron en una besatón en el centro comercial Andino. ¡Los derechos humanos! Esta manifestación fue una protesta porque un guardia de seguridad, presuntamente, intentó prohibir que esta pareja del mismo sexo, Rodrigo Bastidas y Joan Loaiza, se besara en público. Se nos acerca el guarda de seguridad a decirnos que estaba prohibido que demostráramos afecto, a lo cual yo le respondí que si fuéramos una pareja heterosexual seguramente no nos estaría diciendo nada. Entonces él asiente y nos dice que había niños, que había familia cerca y que si incurríamos en lo que estábamos haciendo teníamos que salir del establecimiento. Al día siguiente el video se volvió viral y desencadenó la multitudinaria besatón. A muchos asistentes, nuestra productora les hizo una pregunta. ¿Crees que este es un país homofóbico? Que generó una respuesta unánime. Bastante homofóbico, donde no solo ha sido el centro comercial, sino ha sido varias partes, ha sido los parques. Pues he pasado por diferentes momentos de homofobia en mi familia, en la sociedad, en la calle, en mi trabajo. Colombia es un país homofóbico. Desafortunadamente sí. Damos 3 pasos hacia adelante y damos 1 hacia atrás. Nelson David Polanía, hijo de los reconocidos humoristas Polilla y la fallecida Gorda Fabiola, también estuvo presente. Sí, tiene muchas raíces homofóbicas. Si uno se basa en la historia y en la formación del país, hay mucho catolicismo, mucha religión. Y es que la mayoría guarda recuerdos imborrables que sustentan sus argumentos. Estaba con unos compañeros compartiendo apartamento y en algún momento presenté a alguien, me dijeron: te tienes que ir de acá porque personas como tú no son bienvenidas. Marrana, ballena, o sea, por el cuerpo, que botó mucha pluma. Una vez me pasó que pues como una pareja de cristianos me dijo como, uy, no, como que asco, como que no se acerquen a ellas. Me tiraron hasta un pañal. ¿Un pañal? Un pañal sucio. Una vez iba abrazando a mi novia para que se subiera al bus, un abrazo casual de amigas, y pasó un señor en un bus y me gritó: ¡a como la arepa! ¿Somos una sociedad tolerante o somos una sociedad homofóbica, como han respondido algunas de las fuentes que hemos consultado para este programa? Pues para nosotros responder eso, miren lo que estamos haciendo. Estamos montando acá en las calles del sur de Bogotá un experimento. Acá están nuestros productores, camarógrafos, actrices, para hacer un experimento social en esta avenida con el fin de obtener esas respuestas espontáneas que seguramente les harán a ustedes concluir mejor si somos lo uno o lo otro. Realmente, Verónica no es una actriz, es una mujer transexual que hará esto. Primero, se presentará con esta pancarta, sin decir que es una chica trans, y solicitará un abrazo a la gente. ¿Me quisieras dar un abrazo? ¿Y para qué es? No, simplemente no tuve un buen día y estoy buscando apoyo. Y luego dirá lo mismo, solo que el cartel tendrá un cambio. Hola, ¿cómo estás? ¿Me regalas un abrazo? Dirá quién es, una mujer transexual. Hola, buenas tardes. ¿Me regalas un abrazo? Hola, bueno. ¿Recibirá la misma atención y abrazos? Las cámaras están ocultas. 3, 2, 1, acción. Un abrazo. Muchas gracias. Felicidades. Su solicitud de afecto no tardó en encontrar eco en esta calle cercana al centro comercial Plaza de las Américas, en el sur de Bogotá. Muchas gracias.
¿Un abracito? En tan solo 30 minutos, Verónica recibió, sin mayores reparos, más de una decena de abrazos sinceros de perfectos desconocidos. Muchas gracias, chicas. ¿Por qué le diste el abrazo, Sandra? Porque uno necesita un abrazo en cualquier momento, ¿no? Muchas gracias, su merced, muy amable. Por cariño. ¿Por cariño? Sí, señor. Sí. Sí, porque yo quiero mucho a la mujer. Ajá. Y me plació que ella me vi el letrero y ahí mismo, ¡pum! Sí. Mi abrazo. ¿Le pareció bonita? Uy, espectacular. Espectacular, ¿cierto? Muy guapa. Yo tampoco he tenido un buen día. Ay, su merced. Porque a veces uno se siente mal y yo de pronto en estos momentos me siento mal y también lo necesitaba. ¿Tú estás hoy sensible? Sí. ¿Cierto? Eso, Tú también entonces, necesitabas el abrazo. Claro. ¿Me regaló un abrazo? Un abrazo, un saludo no se le niega a nadie. Pero el experimento da un giro decisivo. Verónica introduce una sola palabra en su cartel y revela su identidad: trans. Hola, ¿cómo estás? ¿Me regalas un abrazo? ¿Seguirán llegando los abrazos o se activará el muro de la intolerancia? Su merced. Hola. ¿Por qué no le dio el abrazo? No, digámoslo así como no me nace, un ejemplo. ¿No le nació? Sí, no. ¿Y por qué no le nació si dice que estuvo un mal día? Sí, no sé. Hola, buenas tardes. ¿Me regalas un abrazo? ¿Usted qué pensó cuando la vio? ¿Por qué no le dio el abrazo? ¿Por qué no le dio el abrazo? Porque pues la vi muy alta. ¿Lo intimidó un poquitico por la altura o qué? Sí, claro. Más alta que yo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me regalan un abrazo? ¿Por qué no le quiso dar el abrazo a la chica trans? Por cuestión ahorita de que llevo de afán. Pero si no, pues no, yo no le veo ningún problema en eso. Soy trans, estoy triste, dame un abrazo porque usted no se lo dio. Tal vez porque, pues, no sé, como la impresión, la vaina. ¿La impresión? Ay, ¿Por qué le dio impresión? No sé, yo como, no sé. Por lo que decía hay trans. Claro, ¿sí? sí, pues de pronto el abrazo no era para mí, como más para él, ¿no? Disculpe, quería preguntarle por qué le negó el abrazo a la chica trans. ¿Por qué no le dio el abrazo a la chica trans? Hola, buenas tardes. Hola, ¿me regalas un abrazo? ¿Por qué no quiso darle el abrazo? Pues porque a veces uno desconfía de las personas, ¿eh? ¿Y por qué desconfió de ella? ¿Cómo no? Pues tal vez por, sí, ciertas razones. Sí. ¿Pero por ser trans? No. Entonces, ¿cuál fue la razón? Porque hay veces personas así pueden decir que son atracadores o... O sea, es por un tema de seguridad. Seguridad, sí. Pero no todos respondieron de la misma manera. Fíjense bien en sus caras y edades. Hola. Muchísimas gracias, mi amable. ¿Por qué se lo diste? Porque, no sé, me nació y yo siento que todas las personas merecen amor. Merecen amor y así como yo merezco respeto y como el amor de personas como mi familia, pues otras personas también esperan amor de las demás. Nada que ver eso. Muchas gracias, muy amable. Es una persona común y corriente. Digamos, si yo tuve un mal día hoy, no sé, cualquier persona me puede también dar un abrazo y ya. Muy querido, muchas gracias. Todos merecemos un abrazo, sin importar qué. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias, qué lindos, muy amables. Porque me parece importante como que no sea como un rechazo a esas personas, o sea, no son personas raras ni anormales, son solo personas y está bien darles el abrazo. Muchas gracias. ¿Y tú? Sí, pues ¿por qué no darle un abrazo a alguien, no? Pues todos necesitamos abrazos. ¿Y tú por qué decidiste darle el abrazo? Porque todos merecemos ser abrazadas. Ay, muchas gracias. Yo siento que cuando uno necesita un abrazo, cualquier persona, es chévere que alguien se dé cuenta y lo haga. Uno lo que está sintiendo en este momento es que quienes dan el abrazo son las personas jóvenes. Ustedes son los que están dando el ejemplo. ¿Por qué? No sé, tal vez la mentalidad ha cambiado. Ha cambiado, ¿cierto? Sí. ¿Tus papás harían lo mismo? No lo sé, tal vez no. Daniel García es coordinador de la corporación Red Somos, una organización que trabaja con la población LGBTIQ+. Lo que pasa acá es una realidad que se ve a nivel nacional. Los jóvenes están dispuestos más a intercambiar un diálogo, un abrazo con personas LGBTI? Sí, estudios recientes demuestran que realmente hay unos mayores niveles de aceptación, tolerancia, respeto por la diversidad y por garantizar espacios seguros para las personas de los sectores de diversidad sexual. Les cuesta más trabajo a los mayores, ¿no? Sin duda alguna las personas, a los adultos, las personas adultas y adultas mayores les cuesta muchísimo más. Eso es una cuestión cultural, eso es una cuestión de pedagogía cultural.
Las historias de discriminación siguen siendo desgarradoras y frecuentes. Y aunque el pulso de las calles y experimentos como este abren una ventana a la esperanza, pareciera que esta nueva generación crece con menos prejuicios que sus padres y abuelos. Y si esta tendencia logra consolidarse, quizás el mañana sea un lugar menos hostil. Muchas gracias. Solo el tiempo dirá si es el camino para que tragedias como las de Sergio, Mariana y Millerey comiencen, al menos, a disminuir. Nosotros seguiremos pendientes del caso de Mariana Ballesteros y de posibles capturas. El dolor de su madre, Diana Carolina, será todavía más difícil de sobrellevar si, aparte de todo, la investigación queda estancada en la impunidad. Y un mensaje final. Si alguien cercano habla de suicidarse, no lo deje solo, escúchelo, tómelo en serio y busque ayuda profesional de inmediato. En Colombia puede acudir a las líneas de atención en salud mental 123 o el 106 que ofrecen atención gratuita y también confidencial. Pedir ayuda puede salvar una vida. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, en Séptimo Día. Estos videos abundan en redes sociales. Sin filtro, sin censura. El maltrato animal en Colombia está penalizado y cada vez aparecen más videos. Se viralizó en menos de 2 horas. Me bombardean las redes sociales. Digo, esto nunca se va a acabar. Le colocaban cinta transparente en la boquita para que ella no ladrara. Patadas. Y ellos usaban pues botas de seguridad. Imagínate el dolor para esos animalitos. Cárcel, para que ellos no sigan haciendo lo mismo con más animales. Estos colombianos denunciaron maltrato de personas y lugares dedicados al cuidado y bienestar de los animales. Solo tiene eso, de negocio y no de amor a los animales. Sí, a Kiwi me lo golpearon. A Kiwi me lo entregan golpeado. Y reclamaron a las autoridades por la falta de control y vigilancia. Eso es asesinato y es un crimen, para mí es un crimen, eso es un crimen. Séptimo Día buscó a los que hacen las leyes, a los que deben aplicarlas y a los que fueron acusados de infringirlas y maltratar animales. El próximo domingo a las 9:30 de la noche. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.